Hola, ¿cómo están amigos? Hoy tenemos una entrevista, mejor dicho, un conversatorio con el pastor Jeremías Jiménez. Amén. Como que rima, ¿verdad? Jeremías Jiménez, eh, que se ha destacado por ser sobresaliente. ¿Por qué digo ser sobresaliente? Porque él está pastoreando un lugar que no es el lugar de su nacimiento. Y para nadie es un secreto que cuando tú sales de tu lugar de nacimiento y vas a otro lugar y triunfa en algo, tú eres sobresaliente. Entonces, bienvenido, pastor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas Amén, gracias por esta oportunidad amén, de poder estar compartiendo en este espacio. Amén. amén, amén. Así como bien dijiste, estamos pastoreando en Norte Carolina por la misericordia del Señor y sé que este espacio va a ser de bendición para mucha gente. Amén, amén. Yo comentaba ahorita sobre que ustedes vienen como una línea de pastores, porque tu papá es pastor, tu hermano es pastor, Israel. eh, y una preguntita, ¿en tu mente tuvo en algún momento la idea de ser pastor? O sea, ya en los tiempos que tú eras niño, que tú veías a tu papá pastoreando, tú te llegó en la mente, yo quisiera ser como mi papá pastor, ¿te llegó eso en la mente? Bueno, contestando esa pregunta con toda sinceridad, no era una aspiración personal el Ya. pastorear. Yo ya tenía entendido lo riguroso que es el pastorado. No es nada fácil tener que trabajar con personas, ayudarle espiritualmente y a Ujú. crecer a ellos Sí, espiritualmente. El pastor tiene sus ciertas limitaciones personales en cuanto a tiempo, ya. tiempo con la familia para dedicarla a la obra, pero cuando uno ama a Dios y ama servirle y está eh, a su disposición, cuando Él llama, uno se entrega, nos apasiona predicar su palabra, es uno de mis mayores anhelos y deseos, tengo esa pasión que late en mi corazón y disfrutaba o disfruto mucho en el área evangelística, Ok. pero ya el pastorado, Dios puso, cuando Él nos hizo el llamado, ese sentir, siempre trato de hacer todo lo que hago para su gloria, su alabanza, Sí. no meramente como quizás tener éxito personal, Ujú. sino que uno se esmera para que Dios sea honrado y glorificado en lo que uno hace, ya Amén. que es el producto de lo que uno hace para que Él sea glorificado. Pero con respecto al pastorado, es un testimonio terrible, Ya. porque cuando Dios me hizo el llamado, mi esposa, Natalie Jiménez, Ujú. es la que queda convencida primero. Y ella Ya. me habla y me dice, Jeremías, vete preparándote que tú serás pastor. Ya. Y yo le decía, mira, no me hables del tema. Yo estoy tranquilo en el área evangelística, salgo a los lugares, predico en las campañas, los países donde hemos visto la mano de Dios obrando en su misericordia. Pero el área pastoral, honestamente, era algo que yo le corría. Y usted no ha tenido limitaciones al ser evangelista. A veces he tenido que decidir dejar de pasar alguna invitación de campaña para, o qué balance tiene entre eso, porque son dos cosas diferentes. Sí, 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 claro Entonces, que sí. ¿cómo tiene ese balance? O porque a veces es evangelista, pero a veces tiene que dar incluso quizá un mensaje como pastor. ¿Cómo es eso, ese balance? ¿Cómo se maneja eso? Sí, Bueno, con respecto al tiempo, administrar el tiempo evangelístico y el tiempo pastoral, ujú. en mi caso, que Dios me dio el privilegio de levantar una obra desde cero, que es diferente a cuando te entregan Oh, una ya, obra ya sí, wow, formada, requiere más tiempo. más tiempo, sí. Una de mis incógnitas que yo tenía cuando Dios me estaba haciendo el llamado era cómo yo y mi familia nos íbamos a sustentar si yo suelto de lleno el ministerio evangelístico, Ujú. porque estábamos dedicados a tiempo completo. Vuelvo y te digo, es mi pasión predicar su palabra.
Sí. Yo voy a donde me invitan y con tal de ver la gloria de Dios moverse, la gente aceptando a Cristo. Ujú. Pero esa era una de mis interrogantes que yo tenía al Señor. Ujú. Sin embargo, está envuelto un testimonio poderoso, Ya. porque uno de los sueños más grandes que tenía mi esposa cuando nos casamos era tener una niña. Y Ok. eso estaba mezclado con el llamado al pastorado. Wow. Porque yo recuerdo que cuando estábamos solo de novio, una profeta de Dios la mira a ella y prácticamente le narró su vida. Y le dijo, te vas a casar con él porque soy yo el que los uno. Y Ya. van a viajar a muchos países, muchos lugares predicando. Y llegará un tiempo donde estarán pastoreando. Y la señal será que tendrás una niña alándote la falda. Le dijo eso a ella. Wow. No estábamos casados, solamente estábamos de Ya. novio. Sí. Entonces estaba mezclada la niña con el llamado a pastorear. Sí. Sin embargo, cuando ya Dios me hace el llamado, después de 2 niños, nace, bueno, mi esposa queda embarazada de la niña. Ya. Y ahí viene el testimonio donde ella comienza a tener dolores de parto a las 24 semanas, donde los Ya. pulmones ni tan siquiera estaban formados. Wow. Recuerdo como hoy que mi esposa comenzó a llorar y me decía desesperadamente, Jeremías, no la quiero perder, no la quiero perder. Ya. Es mi sueño tener esta niña. Y ella estaba sangrando. Yo recuerdo que la llevé, la subí al vehículo, corrí lo más rápido que pude, llegué al Ya. hospital, y vi que todos los doctores se movieron y un doctor se me acercó y me dijo, mira, tu esposa ya se está preparando para dar a luz. Pero yo no sabía lo que Dios tenía, Ya. porque yo le estaba dando mente que en esos días Dios me había confirmado el pastorado. Ok. Y ya nosotros estábamos planeando en salir para Norte Carolina desde Massachusetts. Estamos hablando de Ok. unas 13 horas en vehículo, Ya. 3 horas de camino. Y cuando mi esposa está en el hospital, ya para dar a luz, el doctor se me acerca y me dice, mira, ¿tú sabes por qué tu esposa está dando a luz ahora? Y yo le dije, sí, explíqueme. Y él me dijo, es que tu esposa tiene una infección urinaria y la Ya. infección le estaba subiendo a la niña. Y Oh. el cuerpo usó un sistema de defensa Ok. para proteger la criatura. Es Ok. como que si el cuerpo estaba diciendo, antes de que la infección la agarre, la saco. Ok. Y comenzó a prepararse para sacar la niña. Y Ok. justamente antes que la infección la agarrara, la niña nació. Gracias a Dios que nació estable, todo bien, sus órganos perfectos. Ya. Duró 3 meses en una incubadora. Pero el asunto está que no es común una niña que nazca entre 24 a 25 semanas. Allí en Ya. Estados Unidos la consideran microprematura. Es decir, Ya. más para allá de prematura, Wow. microprematura. Sí. Entonces, O sea, se considera en riesgo. en riesgo. Ujú. Salimos desde que me la entregaron. Yo salí con ella chiquitita, pesaba 1 libra, la piel translúcida, le daba algo que se llama apnea, el corazón se le paraba 2 a 3 veces por día durante 2 meses. Wow. 2 a 3 veces por día. Fue un proceso. Enorme. Y cada vez que se le paraba el corazón, cabía en la palma de la mano de la doctora. Venía una enfermera corriendo, la cargaba con una mano y con Wow. 2 dedos le hacía así por la espalda. Y ella volvía, porque el cerebro no estaba todavía sincronizado, Ujú. las pulsaciones del corazón. Un testimonio terrible. Luego que nos le entregaron, ya estaba estable, todo bien. Ujú. Y salimos a pastorear con la niña chiquitica. Todavía nosotros no nos acordábamos de esa profecía, de que la señal sería la niña. Es Ya. decir, que la niña estaba en peligro de muerte, pero era tan fuerte la promesa de Había un Dios. propósito, todo estaba, Sincronizado por sí, Dios. Entonces, mira qué tenía que ver la niña con eso, a la pregunta que me hiciste. sí, Cuando llegamos, como yo estaba comenzando desde cero, yo solté de plano el ministerio evangelístico, ok, sin saber cómo nos íbamos a sustentar. ya, Sin embargo, desde que llegamos recibimos una carta del gobierno ok, que decía que como la niña era microprematura, nos iban a dar un cheque de $800 mensual, wow, sin falta. ya, Como quien dice Dios, diciéndome, yo sé de dónde te voy a sustentar. ok, Ese cheque fue el que nos ayudó a nosotros a sustentarnos para levantar la obra de la iglesia. amén, Y así comenzamos. La mano de Dios obrando de una forma poderosa.
No fue fácil, tuve que dejar el ministerio evangelístico, pero eso me dio tiempo a Sí, no, levantar la obra. Y ahora el claro, tiempo lo tenemos más flexible, tienen un como balance mejor, ya hay sí. líderes, ya hay asistentes a pastores, ya hay personas que tenemos ya ahora esa libertad Amén. ya de salir, dar campaña, regresar y así sucesivamente. ¿Y esa iglesia pertenece a algún movimiento o ustedes tienen un propio movimiento Bueno, es una iglesia, como se le suele llamar, independiente, pero independiente? estamos bajo la cobertura de nuestros pastores, que nos ungieron en Ok, Massachusetts. perfecto, De ellos perfecto. recibimos consejería, mentoría, Ok, pero en cuanto a nivel conciliar, somos independientes. ok. Sí, somos independientes. Y Gracias a Dios. así, y también su esposa con el cántico. Amén, amén. eh, Algo importante en mi vida, tanto ministerial como personal, ya, ha sido una ayuda enorme. Es diría yo, mi consejera personal y mi apoyo, wow. mi estímulo a seguir hacia adelante. Y te digo que ha sido una bendición. Ahí yo me doy cuenta de que vale la pena uno esperar en el Señor y que cuando Dios confirma es una Sí. bendición. A la verdad que sí. Y digo que después de Dios, mi esposa ha sido una de las razones por la cual hemos llegado, la misericordia del Señor, donde hemos llegado. Ha Una sido pregunta, antes de que usted me siga diciendo, yo quisiera saber en qué orden están las canciones de ella. ¿Ellas tienen algún proyecto de alguna canción? O, Sí, obviamente ella ya sacó su primer álbum musical ujú, que se titula Majestuoso Jesús, canciones poderosísimas. Dios me dio el privilegio de escribir algunas de esas ujú, canciones. muy tremenda. Dios me ha dado también Sí. el honor de escribir libros. Me apasiona el escribir. Tengo varios libros escritos y me gusta escribir canciones. Dios me ayuda a aportarle a su álbum algunas Wow, canciones. sí. Ella también escribió, su maestra de cántico también se envolvió ahí. Su primer álbum tiene 8 canciones, 8 alabanzas, tremenda, pueden ser encontradas tanto en YouTube, pueden escribir Majestuoso Jesús, Natalie Jiménez, y ahí también buscarán la forma de cómo conseguirla. Y estamos trabajando en un segundo álbum, Ok. tenemos ya algunas canciones, estamos trabajando con el productor para tirarla de canción en canción. Es decir, que esta vez no va a ser Álbum. un álbum, Lo va a sino hacer como tipo sencillos. sencillo. Tipo Sí, sencillo. exacto, para promocionar una canción, lanzarla y un tiempo fluyendo Sí. y Porque luego, a veces se da un detalle que a veces tú pones todas las canciones, entonces exacto, como ninguna logran desarrollarse, pero cuando tú lo vas tirando canción por canción, parte por parte. sí. Exacto. Es como que tú hagas 10 fotos y las 10 fotos que tú publiques, las personas no lleguen. Entonces, cuando tú vas publicándola por parte, va llegando y van haciendo su trabajo. Y la gente Sí. puede Apreciar, puede apreciar más digerir. Sí, la canción por canción. así Y es. es un método que se está usando hoy en día. Es la forma como eh, están trabajando los adoradores hoy en día, de sencillo en sencillo, así. Ok. Pero ha sido una victoria enorme lo que Dios ha hecho en los lugares que hemos ido, cómo la mano de Dios ha obrado. Y con respecto a esa misma pregunta que tú hiciste, Ujú. Dios te da, yo creo que una de las cosas que uno aprende en el caminar es uno discernir el público que uno se está Ok. dirigiendo con respecto a lo que es el mensaje pastoral, el mensaje evangelístico. Yo Ujú. digo que muchas veces el pastor pesca con anzuelo, el evangelista con red, Ok. lanza la red. Sí. El mensaje evangelístico más cristocéntrico, de salvación, de avivamiento, Ujú. milagros, el Espíritu Santo. El pastor suele más Dirigirse a la iglesia. formar, corregir, Sí, corregir. guiar, Sí, la formación más que todo. sí. Eh, Que en cierta parte a veces hace falta. claro, Sí, esencial, hace mucha esencial. falta porque a veces tú como evangelista tú vas a una iglesia, pero no es que quizá el pastor de ahí no esté haciendo su trabajo, Tremendo, tremendo. pero se necesita una palabra de corrección. Claro, Pues quizás los que están ahí piensan que el pastor está predicando por predicar,
el pastor local. Pero cuando viene otro pastor que le habla por la palabra, un mensaje, eso hace falta. Totalmente. Lo que sí yo entiendo es que el que va a predicar, el evangelista, como pastor, tiene que estar muy claro, Claro, porque a veces no es lo mismo que tú vayas a un lugar donde hay cientos de inconversos a un lugar claro. que solo hayan creyentes. Creyente. Entonces tú tienes que saber discernir que tú tienes que predicarle a esas almas que están ahí, que Claro. fueron a recibir un Claro. mensaje. No, y el mensaje de formación en este tiempo es esencial. Sí. Yo creo que es parte esencial de la cristiandad, la formación. Yo uso una frase que la he hecho personal, que es, ¿qué sería peor de tú formar a alguien y que se te vaya? ¿Qué es peor de tú formar a alguien y que se te vaya? Lo peor sería no formarlo y que se te quede. Por la sencilla razón de que alguien que se queda y no lo forma Hay problemas ahí. puede afectar la visión, Muy bien. puede afectar la iglesia. Pero alguien que Claro. tú formas y se va, tiene formación. Y Y donde quiera que llegue, posiblemente, o sea, si regresa, vuelve con la formación. claro que sí. Es Claro. decir, que el pastor tiene que tener ese interés de formar Ya. y no debe de tener temor de que por causa de enseñar obviamente la Ya. palabra, formación a través de los principios bíblicos, Ujú. de que alguien pueda quizás no quedarse. No. El trabajo del pastor es formar, educar. Y creo que necesitamos como nunca antes en este tiempo la formación, esas enseñanzas pastoral. Allá en Estados Unidos hay una costumbre que veo que es distinta acá, y es que allá está la costumbre de que las iglesias le gusta que su pastor le predique todos los domingos. Yo no sé si tú has notado eso, si tú sigues algunos ministros de allá de Estados Unidos que casi siempre predican los domingos. Ya. Es una costumbre de Estados Unidos. Las iglesias allá en Estados Unidos aman ver su pastor predicar los domingos, que su pastor le enseñe, Sí. que su pastor le dé pasto fresco, que lo alimente, que en realidad es el trabajo. Por eso dice que el pastor conoce a sus A sus ovejas. ovejas, sí. Entonces, y también se necesita la palabra lejana del evangelista que trae ese avivamiento. Sí. Y se lleva un balance, uno que ya ha estado en las dos aguas, en el sentido de en el área evangelística, que uno sale, predica. Yo tengo ciertos principios cuando salgo a predicar. Hay cosas que yo no toco Ya. en otras congregaciones porque entiendo que le corresponde a un pastor. Sí, yo entiendo. Yo no voy a otra iglesia a formar. Ese es el trabajo del pastor, de ese Sí, lugar. sí. Ahora, hay ciertos principios básicos necesarios Sí. que uno lo imparte y también cosas que el Espíritu de Dios te guía Sí, a que hablar. ya ahí, ya eso se va del control ya humano. se va del control humano. Sí, ya que ahí ya eso no depende de claro. uno, que es el Espíritu Santo fluyendo, pero se necesita la formación Amén. en el área también evangelística. Un evangelista, yo soy de los que digo, y esto va a sonar fuerte, Alcántara, esto va a sonar un poquito fuerte, pero para mí es una verdad. Y es que cuando un ministro, un evangelista, no tiene ciertos principios, no se educa en el área evangelística, puede dañar 5 o 10 años de trabajo de un pastor con un mensaje. Sí. Con un mensaje. Eso es así. A veces los pastores tienen cierto temor a quien invitan. Sí, porque a veces eso un pastor se pasa 5 años, 6 años, haciendo 7 un años trabajo que se puede dañar en una noche. en una prédica. En Se una te prédica. puede desbaratar ese trabajo en una prédica. Sí, pero también implica que bien, porque el trabajo que tú hiciste en 5 años, vamos a ver qué tan fundamental Tremendo. fue. Así es. Porque no, lo correcto sería, ¿por qué pasó? Tremendo. ¿Por qué pasó? Porque si si están bien educados en la palabra, Claro. van a decir, no, eso no es verdad, porque el pastor no lo educó así. Y ahí Entonces ahí también hay una situación. Claro. No sé si tú me entiendes. No, claro, 100%, y caemos a lo mismo en la formación. Entendemos que obviamente dentro de las iglesias hay de todo Sí. tipo de creyentes, Sí. y en ciertos niveles. El mismo apóstol Pablo habla de que no todos son de vianda. Tenemos todavía muchos de leche. Sí. Y esos son los que más cuidado uno tiene. Sí, que todavía están en proceso de crecimiento, recibiendo formación. Sí. Obviamente el que tiene ya fundamento, el que está a nivel de vianda, ese tiene alimento sólido, ese sabe discernir lo bueno de lo malo, pero no todo el mundo está en ese nivel. No. Especialmente el nuevo creyente, el que está comenzando.
el que Claro. está apenas dando los primeros pasos en el Señor. Y el pastor, así mismo como en lo literal, el pastor de ovejas literal, tiene más cuidado sobre esas pequeñitas ovejas que Ya. todavía están comenzando. Entonces, como hay de todo dentro de la iglesia, es el cuidado que el pastor tiene también del alimento. Está el asunto doctrinal, que no nos vamos a meter ahí, que a veces el pastor está dando cierta formación que quizás puede ser afectada, pero también, como te digo, soy evangelista y creo rotundamente en el área evangelística. Necesitamos ese fluir, ese avivamiento y ese Amén. mover de Dios. Y en la parte de las redes, cuando hablamos de las Ok. redes sociales, ¿qué otro mundo? Yo creo que Sí. a veces tú puedes tener una membresía, si se pudiera decir, a través de las redes, Claro. incluso más inmensa Claro. que la La física, que la presencial. física. Entonces, que yo veo en algunos pastores, principalmente aquí en República, que han escatimado, ¿qué se dice? Sí, sí, sí. O sea, ellos a la iglesia, y se envuelven en ese círculo vicioso de la iglesia, pero que a la iglesia están yendo la mayoría cristianos, si se pudiera Claro, decir claro, así. claro, claro. Pero hay 10 veces ahí en las redes personas que están esperando una palabra. Claro, claro, Entonces, eso yo veo que usted se mueve a través de las redes. claro. Entonces, me gustaría que usted me explique o le diga a aquellos pastores qué se puede lograr a través de las redes que quizás no se puede lograr simplemente en el entorno. No sé si usted me entiende. Claro que sí, claro que sí. Mi opinión en cuanto a eso es a sabienda de todos la demanda digital que hay, cibernética. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo, las redes sociales, las vías de comunicación están muy expandidas. Estamos hablando de las redes sociales, las proyecciones de video, de audio, los medios de anunciar los eventos, las actividades, todo eso se ha ampliado, se ha modernizado. Yo soy de los que digo que uno tiene que aprender a adaptarse a los tiempos sin perder principio. Es un lema que yo uso. Claro, sí. Adaptarse a los tiempos sin perder principio, porque no necesariamente por tú entender y conocer el tiempo que estás viviendo, no necesariamente tienes que comprometer tus principios. No, claro Es que no. buscar ampliar y expandir esos principios a un alcance mayor de vidas, Sí. que es lo que hacen las redes, como tú mencionaste. Las redes nos permiten predicarle a una persona en otro país sin tan siquiera estar presencialmente con esa persona. Así es. Proyectar el mensaje de Cristo, expandir la iglesia, el mensaje de Dios. Yo creo que las iglesias que antes no tan solo ejecutaban el área digital en sus iglesias, sino que no creían en ese asunto de las redes sociales, esas cosas, porque obviamente es un mundo que tiene de todo, en todo el sentido de la Sí, palabra. en todo el sentido. Pero si uno lo usa sabiamente, de una forma de llevar el mensaje, también es una vía poderosa. La iglesia, yo creo que no se desarrolla en esa área importante, quizás se está limitando a alcanzar a un público mayor del que está alcanzando. Es necesario uno poder dotarse del conocimiento acerca de las redes, de los audiovisuales, esos medios de transmitir el mensaje de Dios. Sí. La alabanza a Dios. Muy importante. Sí, muy Tú sabes importante. que Yo creo, en este yo tiempo creo. eso está demandante. Sí, yo creo que sí, porque aquí hay personas que están en su casa ahí Claro, y claro. están buscando otra cosa, quizás algo que le haga daño y cuando se encuentra con esto, espérate. Tremendo. Y el otro domingo tú tienes a esa persona sentado en la Así es, iglesia. así es, así O si no lo tienes sentado en tu iglesia, Dios lo le tiene, habló, le lo, ti- ministró. lo tiene sentado en otra iglesia en Estados Unidos. Yo no sé si Claro. tú, Así tú es. puedes predicar una palabra y la gente no, voy el domingo a convertirme en tal iglesia. Entonces, como las almas son para Cristo, no importa que todo claro. el mundo se convierta. No, y los testimonios que uno escucha. Amén. Yo he recibido comentarios de personas que han intentado suicidarse Sí, y un mensaje le ha alcanzado, Dios le ha ministrado. Amén. Personas que han recibido milagros, porque el poder de Dios no se limita. amén. ¿Entiendes? En aquel tiempo el apóstol Pablo le traían prenda de la ropa de los enfermos. Él oraba por ella, mándensela para atrás y póngansela que quedara.
Entonces, testimonios terribles. Amén. Pero ahora tenemos la facilidad de que no hay que mandar ropa. No, claro. No hay que orar por una camisa. Si no, estás en una transmisión, estás hablando, tenemos vías de comunicación a distancia, un WhatsApp, tenemos una llamada telefónica, Sí. y podemos alcanzar la vida de una forma más efectiva. Yo creo que hay que saber utilizar las redes, estas herramientas que están disponibles para uno alcanzar Sí. las vidas y expandir la iglesia. Sí, porque si no lo usamos nosotros, la usa el mundo. Claro, claro. No, Entonces no le podemos dar todo al y mundo. mucho que la está usando. Claro. Entonces, fue un placer, de verdad, Amén, estar amén. con usted. Ahora mismo estamos en Santo Domingo, Amén. para que quizás no crean que estamos allá en otro lado. Estamos aquí en Santo Domingo y quisimos aprovechar Amén, esa visita de usted aquí a su Amén, pueblo. gracias, gracias. Y nada, entonces a las personas que nos están viendo ahora, comenten ahí lo que conocen a Jeremías, dejen su saludo, dejen su comentario. Y nada, esperamos que la sigan pasando bien y muchas bendiciones. Amén, amén. Amén. Bendiciones.